No todas soportan algo tan grande, susurró el millonario, y la mujer sintió un nudo en el pecho. La puerta se cerró con un clic suave y el aire cambió. Antes de seguir, cuéntame desde dónde nos estás viendo. Y si crees que la dignidad también puede ser una forma de amor, dale me gusta y suscríbete ahora. Él habló sin mirarla, como quien teme que una palabra mal puesta derrumbe un edificio. No todas soportan algo tan grande. Ella sintió el nudo subirle al pecho, una presión antigua, conocida. El bolso colgaba de su brazo, pesado como una decisión. Nadie se movió. El silencio, caro y preciso, ocupó el despacho. Ella había aprendido a reconocer los silencios que mandan. Oficinas de vidrio, café siempre caliente, relojes que no perdonan. Allí, los pasos se medían y las miradas se evitaban. Él era el dueño de todo lo visible. Ella, la asistente temporal que observaba sin tocar. Cada mañana, el metro la devolvía a su origen humilde, recordándole que aquello era un préstamo. Sin embargo, algo había cambiado desde la primera cena inesperada, desde las noches largas donde las cifras cedían espacio a miedos sin firma. La frase quedó flotando como una prueba. Algo tan grande podía ser un negocio, una vida, un mundo entero. Ella no preguntó. Respiró hondo. Recordó manos que tiemblan antes de aceptar, miradas que bajan para evitar el choque. Había aprendido a sostener la suya. El despacho olía a madera pulida y a decisiones antiguas. Él dio un paso atrás, casi imperceptible. No estaba acostumbrado a medir su tamaño frente a alguien que no se encogía. Ese fue el comienzo del temblor. No un grito, no una confesión, sino una frase lanzada como advertencia. Afuera, la ciudad seguía rugiendo ajena. Adentro algo se resquebrajaba con cuidado. Ella entendió que no todo lo grande merece ser cargado, que no toda promesa es regalo. Si te quedas, descubrirás qué se rompe y qué permanece. Suscríbete y acompáñanos en esta historia, donde el poder se prueba frente a la dignidad. La empresa era un mundo de superficies limpias y ruidos contenidos. Todo brillaba, pero nada hacía eco. Las paredes de vidrio devolvían reflejos distorsionados, como si nadie quisiera verse completo allí dentro. Ella aprendió rápido a moverse sin dejar huella, a escuchar más de lo que hablaba. Cada correo tenía un peso, cada silencio una intención. El café siempre estaba caliente, como si el tiempo se detuviera solo para mantener la apariencia de control. Afuera, la ciudad corría. Adentro, todo parecía suspendido en una calma tensa. Él había construido ese universo con disciplina y miedo. Venía temprano, se iba tarde, y su presencia ordenaba el aire. No levantaba la voz, no lo necesitaba. Las decisiones caían como sentencias suaves, imposibles de discutir. Los empleados lo admiraban y lo temían en la misma proporción. Nadie preguntaba por su vida personal. Nadie la veía. Su despacho era un territorio sagrado, donde la madera oscura y la luz medida protegían algo que no se nombraba: la soledad del poder. Ella llegaba desde otro ritmo. El metro la sacudía cada mañana. La mezclaba con cuerpos cansados y sueños apretados. Había aprendido a contar monedas, a estirar el tiempo, a no prometer lo que no podía cumplir. Ese contraste la mantenía alerta. Mientras archivaba documentos o coordinaba agendas imposibles, observaba cómo el dinero cambia la forma de caminar, cómo el silencio se compra. No se sentía inferior, solo distinta, y esa diferencia le daba una lucidez que pocos notaban. Las primeras conversaciones fueron estrictamente laborales, horarios, informes, llamadas internacionales, pero a veces, entre un punto y otro, algo se colaba, una pausa más larga, una pregunta que no figuraba en la agenda. Él preguntó de dónde venía. Ella respondió sin adornos. Ella preguntó por qué trabajaba tanto. Él sonrió sin responder. Eran grietas pequeñas, casi invisibles, por donde se filtraba una curiosidad mutua, contenida, como si ambos supieran que cruzar cierto límite cambiaría el equilibrio. La primera cena llegó sin anuncio. Un día largo, una reunión cancelada, ¿comemos algo?, dicho con naturalidad ensayada. El restaurante era discreto, caro sin ostentación. Hablaron de proyectos, luego de libros, luego del cansancio. Él se relajó apenas, aflojando el nudo de la corbata. Ella escuchó,
atenta, sintiendo que ese hombre no sabía descansar. No hubo promesas ni gestos grandilocuentes, solo la intuición de que algo se estaba moviendo bajo la superficie. Con el paso de las semanas, las noches se alargaron. En su apartamento, la ciudad parecía más lejana, las luces bajas, los planos extendidos sobre la mesa, las copas olvidadas. Él hablaba de expansión, de riesgo, de crecimiento. Ella observaba sus manos al señalar, firmes pero tensas. Cuando sus dedos se rozaron por primera vez, ninguno se apartó de inmediato. Fue un instante breve, suficiente. Afuera, el mundo seguía igual. Adentro, el contexto ya no era solo profesional. Ella no llevaba armadura, pero sí una claridad aprendida a fuerza de renuncias. Desde pequeña entendió que nadie vendría a rescatarla, que la dignidad se construye con gestos diarios y silencios firmes. En la empresa, caminaba recta, sin exagerar movimientos, como si cada paso fuera una declaración invisible. No buscaba destacar, pero tampoco desaparecer. Había algo en su forma de mirar que detenía conversaciones. No era ambición lo que la guiaba, sino una calma tensa, nacida de saber quién es una cuando nadie aplaude. Su historia no tenía lujo ni atajos. Creció entre horarios partidos y promesas postergadas. Aprendió a escuchar antes de hablar, a observar antes de decidir. Esa paciencia la volvió peligrosa para los que confundían silencio con sumisión. En el trabajo, absorbía información como quien arma un mapa interno. Sabía qué puertas no tocar y cuáles esperar. No soñaba con pertenecer a ese mundo de cristal. Lo atravesaba con respeto, sin perder el ancla. Su fuerza no era visible, pero sostenía todo. Cuando él entró en su vida, no lo hizo como un salvador. Fue una presencia que desordenó rutinas, que exigió una atención distinta. Ella lo notó desde el primer día. Su forma de ocupar el espacio, de imponer ritmo. No se intimidó. Sintió curiosidad, sí, pero también alerta. Había visto antes hombres grandes en mundos pequeños. Lo observó con distancia justa, midiendo palabras, entendiendo que el poder real no siempre grita. Su interés no nació de su dinero, sino de sus grietas. En las cenas ella no se vendía ni se escondía. Hablaba de su vida con honestidad seca, sin adornos. No buscaba impresionarlo, buscaba entenderlo. Escuchaba sus miedos disfrazados de planes, sus dudas enterradas bajo cifras. Cuando él hablaba de crecimiento, ella pensaba en equilibrio. Cuando él hablaba de futuro, ella pensaba en límites. Esa diferencia no los separaba, los tensaba. Ella sabía que acercarse implicaba riesgo, pero también sabía decir no sin levantar la voz. La cercanía física fue siempre elegida, nunca impuesta. Una mano que se roza, una mirada sostenida un segundo más. Ella consentía cada paso con una atención plena, consciente. No entregaba nada que no pudiera sostener. Su cuerpo no temblaba por inseguridad, sino por la intensidad de decidir. En esos momentos, recordaba quién era fuera de ese apartamento, fuera de ese hombre. No se perdía en él, se afirmaba, midiendo la distancia entre deseo y renuncia. Dentro de ella, el conflicto crecía como una marea lenta. Quería avanzar, pero no a cualquier precio. Sentía la atracción y también el peso de un mundo que no le pertenecía. Se preguntaba si amar implicaba ceder o si podía ser un acto de firmeza. Cada encuentro era una prueba silenciosa. No luchaba contra él, luchaba contra la tentación de hacerse pequeña. En esa tensión, su dignidad se volvía brújula, marcando un norte que no estaba dispuesto a negociar. Él no se veía a sí mismo como antagonista. Se pensaba constructor, visionario, alguien que carga el peso para que otros no tengan que hacerlo. Su fortuna no nació del azar, sino de jornadas interminables y decisiones que dejaron gente atrás. Aprendió pronto que sentir demasiado estorba. Por eso, cuando hablaba de algo tan grande, no presumía, advertía. En su mundo, lo grande aplasta si no estás preparado. Había perdido relaciones, amigos, incluso partes de sí mismo en el camino, y no quería nombrar ese costo. Su mayor enemigo no era ella, sino el miedo a mostrarse frágil. En las reuniones, su voz era firme. En los silencios, temblaba. Controlaba todo lo visible para no enfrentar lo invisible. El dinero le dio poder, pero también una soledad pulida, elegante,
imposible de confesar. Cuando ella apareció, su equilibrio se alteró, no porque dependiera de ella, sino porque su mirada no pedía nada. Eso lo descolocaba más que cualquier desafío empresarial. Había aprendido a protegerse con distancia. Invitaba, sí, pero marcaba límites difusos. Se acercaba y se retiraba con la misma precisión con la que firmaba contratos. La frase que repetía, «No todas soportan algo tan grande», era su escudo. Así justificaba no entregarse del todo. No se daba cuenta de que esa advertencia también era una renuncia anticipada, una forma de decidir por el otro para no arriesgarse a ser elegido o rechazado en igualdad. Con ella, el control empezó a fallar. En su despacho, evitaba mirarla directamente porque temía lo que pudiera ver reflejado. Ella no se encogía, no se deslumbraba, no pedía permiso para existir. Eso lo obligaba a mirarse sin filtros. Cada gesto suyo, medido y correcto, escondía un deseo de soltar. Pero soltar implicaba perder el dominio, aceptar que no todo se compra ni se dirige con una orden suave. El antagonismo crecía en lo no dicho. Él quería protegerla alejándola. Ella quería respetarse sin huir. En ese choque silencioso, él representaba un mundo que exige adaptación constante, sacrificio invisible. No era un villano clásico, era un hombre atrapado en su propio tamaño. Su error no era amar poco, sino creer que amar implica arrastrar al otro a la misma altura, sin preguntarle si desea ese vértigo. Así, su figura se volvió obstáculo y espejo. Cada vez que dudaba, reforzaba la distancia. Cada vez que advertía, levantaba un muro. No entendía aún que su grandeza no estaba en lo que poseía, sino en lo que podía soltar. Mientras tanto, seguía repitiendo la frase como sentencia, sin saber que ella ya estaba decidiendo algo más peligroso para él, no reducirse para encajar en su mundo. El giro comenzó una noche aparentemente ordinaria, cuando él desplegó los planos sobre la mesa de su apartamento. Papeles blancos, líneas azules, cifras que prometían expansión internacional. Hablaba con entusiasmo contenido, como si aquel proyecto fuera una extensión de su propio cuerpo. Ella se inclinó para mirar mejor y el espacio entre ambos se redujo demasiado rápido. Su mano rozó la de ella al señalar un punto clave. No fue un accidente. El contacto fue breve, eléctrico. Él dijo, «Esto va a cambiarlo todo», y el aire se tensó. Ella levantó la mirada despacio. No retiró la mano, pero tampoco avanzó. Sentía el pulso acelerado, no por miedo, sino por claridad. «¿Para quién?», preguntó, con una voz tranquila que no buscaba confrontar. La pregunta cayó pesada sobre la mesa, más que cualquier cifra. Él sonrió apenas, incómodo, como si no estuviera acostumbrado a que alguien no celebrara de inmediato su visión. Ese instante marcó un quiebre. Por primera vez, ella no era solo espectadora de su mundo. Después de esa noche, algo cambió en la dinámica. Él empezó a medir sus palabras, a repetir la frase con más frecuencia, como si quisiera advertirla y advertirse. «No todas soportan algo tan grande», decía en pasillos, en el coche, en silencios compartidos. Ella escuchaba sin discutir, pero cada repetición apretaba un poco más el nudo en su pecho. Entendió que no hablaba solo del negocio, sino de una vida diseñada para no detenerse, para exigir adaptación constante. El viaje de trabajo terminó de empujar el giro, un hotel elegante, un ascensor que subía lento, reflejando sus rostros cansados en el espejo. Allí él repitió la frase otra vez, casi como una confesión disfrazada. Ella lo miró fijo, sin dureza. «Yo no necesito cargar con lo tuyo», respondió. No era un ataque, era un límite. El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron. El silencio pesó más que cualquier discusión abierta. Esa noche no hubo acercamientos. Cada uno se refugió en su habitación, enfrentando pensamientos que no figuraban en ninguna agenda. Él por primera vez sintió que podía perder algo que no sabía cómo retener sin dominar. Ella caminó descalza por la alfombra, respirando hondo, recordándose que poner límites también es una forma de cuidado. El deseo seguía ahí, intacto, pero ahora acompañado de una decisión que ya no podía postergarse. El evento de giro no fue una pelea, sino una comprensión mutua incompleta. Ambos entendieron que estaban en un punto sin retorno.
O seguían repitiendo la advertencia hasta que se volviera excusa, o enfrentaban lo que realmente estaba en juego. Ella ya había dado el primer paso al nombrar su límite. Él, aún en silencio, empezaba a sentir que su mundo enorme podía ser, también, una carga que debía aprender a soltar. El regreso del viaje no trajo alivio, sino una tensión más fina, más presente. En la oficina, los pasillos parecían más estrechos, las miradas más largas. Él seguía siendo correcto, profesional, pero algo en su postura había cambiado. Ya no imponía tanto, observaba. Ella, por su parte, cumplía con su trabajo sin errores, aunque por dentro sostenía una conversación constante consigo misma. Cada correo enviado, cada reunión coordinada, era una afirmación silenciosa de que podía estar ahí sin entregarse por completo. Las conversaciones se volvieron fragmentadas. A veces hablaban de cifras y sin transición, de cansancio. Otras veces, el silencio se extendía demasiado, cargado de preguntas que ninguno formulaba. Él quería acercarse sin perder control. Ella quería sentir sin perderse. En ese vaivén, el deseo aparecía como una marea contenida. Una mirada sostenida en el ascensor, un gesto mínimo al pasar un documento. Microeventos que sostenían la tensión, sin romper el delicado equilibrio que ambos cuidaban. Una noche, él la invitó a caminar sin destino fijo. No hubo restaurante ni planes. La ciudad estaba húmeda, las luces reflejadas en el asfalto. Caminaron en paralelo, sin tocarse. Él habló de su primer fracaso empresarial, algo que casi nunca compartía. Ella escuchó con atención, sintiendo que esa confesión era una grieta real. No lo interrumpió. Cuando él terminó, ella no lo consoló con palabras grandilocuentes. Solo dijo, «Eso también te hizo». Él asintió, respirando hondo. En ese paseo, la cercanía fue más intensa que cualquier contacto previo. La posibilidad estaba ahí, clara. Ella se detuvo bajo una farola, lo miró a los ojos. «Si seguimos, tiene que ser sin advertencias», dijo, «sin frases que me reduzcan antes de conocerme». Su voz no tembló. Él sintió el peso de esas palabras más que el de cualquier contrato. Por primera vez alguien le pedía presencia, no protección disfrazada de distancia. Él no respondió de inmediato. El silencio se alargó, incómodo y necesario. La ciudad seguía su ritmo indiferente. Finalmente, él dijo que necesitaba tiempo. No era una negativa, pero tampoco un sí. Ella aceptó esa respuesta sin discutir. Sabía que no podía empujarlo a cambiar. Decidió algo más difícil, no esperarlo indefinidamente. Se despidieron con un gesto contenido, sin promesas, sin reproches. Desde esa noche, ella comenzó a prepararse para cualquier desenlace. No desde el miedo, sino desde la dignidad. Ajustó rutinas, reforzó su mundo propio, habló menos de él y más de sí misma. Él, en cambio, empezó a sentir la ausencia incluso en la presencia. La tensión ya no era solo entre ellos, sino dentro de él. El desarrollo avanzaba lento, cargado de decisiones pequeñas que, juntas, anunciaban un punto de quiebre cercano. La habitación del hotel estaba en silencio cuando él dejó el teléfono sobre la mesa, boca abajo, como quien renuncia a una armadura. Ella lo observó sin moverse. Ese gesto simple fue la primera renuncia real. Él respiró hondo. Los hombros bajaron apenas. «Tengo miedo», dijo, y la palabra cayó torpe, desprotegida. No habló de dinero ni de planes. Habló del vértigo de arrastrar a alguien a su ritmo y romperlo. Por primera vez, no advirtió. Confesó. Ella dio un paso al frente, consciente de cada latido. No invadió su espacio. Lo eligió. «No soy algo que se rompa por tu tamaño», respondió con calma. No era desafío ni consuelo. Era verdad. En sus manos no había temblor, sino decisión. El aire se aflojó. Él la miró de frente, sosteniendo la mirada como quien aprende un idioma nuevo. Entendió que su grandeza no era excusa para decidir por ella. El clímax no fue un abrazo, sino una quietud compartida. Él comprendió que su frase había sido un muro cómodo. Ella comprendió que no necesitaba derribarlo, solo no vivir detrás de él. La revelación los atravesó a ambos. Amar no es cargar ni proteger desde arriba, sino caminar al lado. El silencio que siguió no pesó. Respiró. «Si este momento te atraviesa,
Suscríbete y cuéntanos qué harías tú frente a un amor que exige dignidad. Ella habló entonces de límites concretos, de trabajo y de afecto separados con respeto. No habría renuncias impulsivas ni promesas grandilocuentes. Habría decisiones diarias. Él escuchó sin interrumpir, aceptando la incomodidad como parte del aprendizaje. Sintió vergüenza y alivio a la vez. Nunca nadie le había pedido tanto sin pedirle nada material. Esa paradoja lo desarmó más que cualquier pérdida. Él quiso acercarse y se detuvo, pidiendo permiso con la mirada. Ella asintió. El contacto fue mínimo, elegido. No hubo prisa. En ese gesto, ambos firmaron un acuerdo invisible. El mundo enorme de él ya no era un peso impuesto. Era una opción a negociar. La promesa del título se resolvía allí. No todas soportan algo tan grande, pero algunas eligen no cargarlo solas. La revelación final fue íntima. Ella no necesitaba demostrar fortaleza. Ya la vivía. Él no necesitaba advertir, necesitaba escuchar. En ese punto, el conflicto se volvió claro, irreparable. Si este instante te habla, deja un comentario y dime qué significa para ti poner límites sin perder el amor. La historia respiró, lista para el descenso hacia un desenlace construido con acciones, no con frases. Al día siguiente, ella volvió a la ciudad sola. El tren avanzaba entre paisajes conocidos y por primera vez en semanas, su respiración no se atascó en el pecho. No había huida ni derrota en ese regreso. Había coherencia. Dejó el bolso en el asiento contiguo, miró por la ventana y se permitió sentir cansancio sin culpa. Sabía que el amor no se mide por cercanía constante, sino por respeto sostenido. Volver sola fue una acción de reparación consigo misma, un gesto pequeño que restauraba su centro. En la oficina, pidió una reunión breve. Nada dramático. Expuso límites claros, horarios definidos, responsabilidades precisas. No renunció, tampoco pidió privilegios. Habló con serenidad, sosteniendo la mirada. Él escuchó y aceptó, no con entusiasmo, sino con comprensión trabajada. Ese acuerdo no fue romántico, fue ético. Ambos entendieron que cuidar el vínculo implicaba proteger el espacio de cada uno. La empresa siguió funcionando. El mundo no se cayó. La dignidad, en cambio, se afirmó como estructura invisible. Él comenzó a cambiar en detalles. Llegó más temprano para irse a tiempo. Delegó sin controlar. Escuchó más de lo que hablaba. En reuniones, dejó de usar la frase que antes lo protegía. Aprendía despacio, con tropiezos, pero con intención. No buscó recompensas inmediatas. Aceptó que el afecto no responde a balances trimestrales. Cada ajuste era una acción concreta de reparación, un paso fuera de su tamaño habitual. El poder seguía ahí, pero ya no era el centro. Ella también cambió. No endureció el corazón, lo ordenó. Se permitió desear sin ansiedad, trabajar sin sobreexigirse, descansar sin justificarse. Volvió a su vida con mayor presencia. Sus amistades notaron la calma nueva, esa forma de habitar el cuerpo sin nudos. No necesitaba confirmar nada con él para sentirse válida. Cuando se encontraban, lo hacían desde un acuerdo tácito. Ninguno salvaba al otro. Compartían desde la elección, no desde la deuda emocional. Los encuentros fueron menos frecuentes pero más honestos. Un café sin prisa, una caminata corta, conversaciones donde el silencio no intimidaba. Él aprendía a preguntar antes de asumir. Ella aprendía a no adelantarse al miedo ajeno. No había promesas grandiosas, pero sí consistencia. El deseo seguía, contenido y elegido. Cada gesto reforzaba la idea de que el amor también se construye cuando se respetan los límites, cuando nadie se hace pequeño para sostener lo grande. El desenlace no fue un cierre definitivo, sino una estabilidad nueva. Ambos entendieron que el futuro no se asegura, se cuida. Ella ya no sentía el nudo en el pecho. Él ya no necesitaba advertir. La recompensa moral apareció en lo cotidiano. Trabajar con respeto, amar sin arrastrar, elegir sin imponerse. No hubo aplausos ni declaraciones públicas. Hubo algo mejor, coherencia entre lo que se siente y lo que se hace, sostenida en el tiempo. Hay historias que no terminan con promesas, sino con una comprensión que se queda. Ella aprendió que la dignidad no es dureza,
sino fidelidad a una misma. No se trata de resistir lo grande, sino de decidir qué vale la pena cargar. Cuando dejó de sentir el nudo en el pecho, entendió que su cuerpo había sido el primer juez. Escucharlo fue el acto más profundo de amor propio. Esa elección silenciosa ordenó todo lo demás. Él, desde su mundo amplio, descubrió que el tamaño no justifica la distancia. Que advertir no es cuidar si anula al otro. Aprendió a bajar el volumen de su poder para subir el de su escucha. No perdió autoridad, ganó presencia. Comprendió que compartir no es arrastrar, y que amar implica aceptar la posibilidad de no ser el centro. Esa lección no figuraba en ningún plan estratégico, pero cambió su manera de estar en el mundo. La moraleja no grita, respira. Cuando una persona se elige, obliga al entorno a ordenarse o a apartarse. Ella no necesitó imponerse, se sostuvo. Él no necesitó dominar, aprendió. En ese cruce, el amor dejó de ser prueba de resistencia y se volvió espacio de elección. Si alguna vez alguien te dice que no todas soportan algo tan grande, recuerda que la dignidad no se mide por peso, sino por coherencia. Si esta historia te habló al pecho, deja una señal. Escribe dignidad en los comentarios si crees que el amor verdadero empieza cuando nadie se hace pequeño. Comparte este relato con quien lo necesite y suscríbete para más historias donde el poder se encuentra con la humanidad, porque elegirte no rompe vínculos, revela cuáles merecen permanecer.